los estadísticos trabajamos en construir modelos para entender la realidad y, más importante, para tratar de predecir cosas futuras. Mi trabajo es en estadística y en lo que llamamos mineración de datos. Uno de los materiales más importantes que utilizamos en estadística son los datos. Yo pienso de estadísticos como si fuesen ingenieros que construyen modelos, de la misma forma que otros ingenieros pueden construir edificios o puentes. Nuestro material más importante, los datos, muchas veces no son de calidad uniforme. Hay datos que pueden ser de mejor calidad que otros, o muchas veces hay datos que son más útiles que otros, etc. Y mi trabajo en estadística es tratar de encontrar modelos que ajustan bien los buenos datos, de manera que podamos hacer predicciones más exactas y con menor variabilidad de lo que va a ocurrir fuera del contexto de esos datos. Mi línea de investigaciones en el área de estadísticas se conoce con el nombre de estadística robusta y de mineración de datos. Son dos áreas que son diferentes, pero que tienen mucho en común, y yo estoy trabajando en esas dos áreas. Estadística robusta es la parte de la estadística que se preocupa muchísimo por la calidad de los datos y que reconoce que hay la problemática esta de la calidad mezclada que puede existir en los datos, y que trata de encontrar modelos que ajustan bien la mayoría de los datos, pero no necesariamente todos los datos. Dentro de la estadística robusta, lo que yo más interesado estoy en estos momentos es en un nuevo modelo que hemos tratado de estudiar, de crear y modelar y estudiar, para representar mejor datos de calidad mezclada. Y la mineración de datos es estadística, generalmente, estadística clásica, comienza con una pregunta científica y entonces después se colectan datos para responder estas preguntas. En mineración de datos es una estadística a la inversa, donde primero se colectan datos y después estos datos se exploran, como se exploraría por un mineral, y de esta exploración de datos pueden surgir preguntas que después van a contestarse con otros datos o con esos mismos datos. Mi punto de interés en mineración de datos es muy variado. Los estadísticos trabajamos en colaboración con mucha gente de otras disciplinas. En parte de mi interés es trabajos que tienen que ver con biotecnología, que tiene que ver con proteomics y genomics. Y esa es una parte. Otra parte tiene que ver con, en conjunto con gente en ciencias de la computación, y que están encargados, ellos quieren entender los datos, por ejemplo, donde se hacen los ratings de películas o ratings de libros o de hoteles, y cómo procesar estos datos que ahora están convirtiéndose en masivos para que sean utilizados con mayor utilidad, tengan mayor utilidad para los dueños de los datos y también para los usuarios. En este caso no es solamente la calidad de los datos, sino también, por ejemplo, encontrar subpoblaciones que tienen, por ejemplo, opiniones antagónicas o opiniones unánimes con respecto a algún objeto o grupos de objetos que se están evaluando. La mineración de datos con una componente demográfica es tratar de encontrar, hay una masa muy grande de muchos usuarios
muchas películas, digamos, y cada uno de esos usuarios han hecho ratings de las películas. Entonces, por ejemplo, lo que uno podría, sin elaborar demasiado, podría encontrar, por ejemplo, para una película en particular, cuál es el promedio de los ratings. Pero eso no es tan útil porque ese promedio puede ser muy poco informativo. Entonces, porque a lo mejor el promedio de una película es muy bajo, o es mediano, o es alto, pero hay una subpoblación, por ejemplo, una película que no le gusta a todo el mundo, pero le gusta a los jóvenes, o le gusta a la gente que vive en el sur de España, pero no en el norte de España. Y ese tipo de cosas son las que nosotros estamos tratando de encontrar en la mineración de los datos. Estamos interesados en estudiar la estimación robusta de matrices, de las inversas de matrices de correlación. Este problema es importante porque las inversas de las matrices de correlación pueden utilizarse para estudiar redes de interacción que ocurren en diferentes áreas de la ciencia, como por ejemplo en biotecnología. En estas matrices inversas son difíciles de estimar porque las dimensiones, el número de filas y columnas que tienen estas matrices es muy grande. Pero la mayoría de sus elementos son iguales a cero, pero uno no sabe cuáles son. Y entonces el problema es tratar de estimar, de identificar estos ceros para poder estimar. Y una vez que uno sabe cuáles son estos ceros, entonces sabe cuáles son los elementos que son no cero, que son una minoría, y estos elementos no ceros dan indicaciones a los científicos de las posibles interacciones en las redes que ellos están estudiando. Con la profesora Esther Ruiz estamos comenzando recién a entender y a proponer nuevos métodos para estimar unos modelos que se estudian mucho en econometría, que se llaman modelos Garch, que son modelos que tratan de modelar la variabilidad en series temporales, series temporales del tipo que dan, por ejemplo, los retornos de algunos instrumentos financieros. Y la gente quiere analizar la variabilidad en estas series porque esto indica, da una idea del riesgo que existe en las inversiones en este tipo de instrumentos.